Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una edición de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre enmarcados en lo que se va a conmemorar el 26 de marzo, que es el Día de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Para eso, para profundizar, para informar, nos acompaña en esta oportunidad el doctor ginecólogo, especialista en oncología, ginecología y mastología. Estamos con Roberto Estañol. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Bueno, este día lo tomamos para concientizar, para informar sobre el cáncer de cuello uterino. Así es, bueno, la patología uterina, específicamente del cuello de útero, es una patología de alta incidencia en nuestra sociedad, relacionada directamente con un agente infeccioso como es el virus del papiloma humano, que es el que incide directamente en la presentación de esta enfermedad. Es una enfermedad que yo la considero, o se considera en general, un problema de salud pública. Claro. No es una enfermedad individual, es una enfermedad muy importante, es el segundo cáncer de la mujer, pero es el primero desde el punto de vista de la pelvis, de la parte ginecológica. El primero, obviamente, el cáncer de mama, que ya también tiene su día de concientización en el mes de octubre. En este caso se eligió el 26 de marzo como la fecha de concientización de la patología y de la prevención de la patología, porque realmente es una patología prevenible. Yo digo siempre, no debería existir el cáncer del cuello de útero si se tomaran las medidas como corresponde. Bueno, se está avanzando en ese sentido. En Argentina inclusive ya contamos con medidas de prevención primarias, más allá de la prevención secundaria que se viene realizando desde hace muchas décadas a través del Papa Nicolau, que es el método básico que se ha utilizado en todo el mundo desde la década del 40, que aparece el doctor George Papanicolaou con su tinción para estudiar las células, y ahí él ve las alteraciones que se generan, y durante mucho tiempo se sospechó que había algún agente infeccioso, no se sabía bien cuál era, pero estaba presente la posibilidad de que fuese algún agente infeccioso o de transmisión a través de, fundamentalmente, la vía sexual. Y recién a fines de la década del 70 aparecen los primeros trabajos que directamente asocian este virus con la enfermedad maligna del cáncer de cuello de útero. Y es un investigador alemán, Surhausen, que recién en el 2008 recibe un premio Nobel por esto. Mira. Pero él empieza las investigaciones, él y su equipo, ¿no es cierto?, en la década del 70. Y ahí ya se identifica a este virus, que en realidad es una gran familia, una cepa de virus, que son las que generan los cambios que van a terminar o pueden terminar en un cáncer de cuello. Justamente sobre eso le quería preguntar. No todos los virus del papiloma humano terminan en un cáncer de cuello uterino. Por eso también para, de alguna manera, como hago en el consultorio y le explico a mis pacientes, tener HPV no significa que vas a tener un cáncer de cuello de útero, se tienen que dar otras situaciones, otros cofactores, como se llaman. En principio, podríamos decir que el 80% de la población adulta sexualmente activa es portadora de HPV en forma totalmente asintomática y probablemente nunca se entere en su vida que es portadora del HPV. Como le dije, hay muchas cepas. Esas cepas pueden entrar, salir, es decir, el sistema inmune puede generar la suficiente defensa como para eliminar el virus, pero se puede contraer otra cepa, puede estar latente en las células. Tengamos en cuenta que este es un virus, como yo le digo, o como se dice, cutáneo mucoso, es decir, no está en la sangre, no se transmite por sangre ni por saliva, se transmite por contacto. Y porque está en las células epiteliales. ¿Y por qué el cuello de útero? Porque no es el único cáncer relacionado al HPV. Pero ¿por qué el cuello? Porque es la zona más frágil, podríamos decir, en este caso de la mujer. Hay una zona especial que se llama zona de transición entre epitelios, que al virus le resulta muy práctico estar ahí, alojarse, penetrar ahí y alojarse, y puede quedar, como le dije, latente muchos años, eliminarse, volver a entrar. Y eso está relacionado justamente a la actividad sexual, básicamente. Pero como les decía, no solamente es el cáncer de cuello de útero, también existe el cáncer de vulva, de vagina, que es mucho menos frecuente que el de cuello de útero. Y la razón también es, podríamos decir, anatómica, porque
la vulva tiene una capa córnea en su piel que de alguna manera también hace menos permeable la entrada del virus. Pero también el virus se aloja en la boca, se aloja en la laringe, en el esófago, hay cáncer de esófago, cáncer de laringe asociado al HPV también. Claro, me parece interesante también, bueno, cuando decías del tema de la detección temprana, digo, la mujer tiene ya mecanizado una vez por año la realización del Papa Nicolau, bueno, a eso se le suma el estudio de una sonografía, una ecografía mamaria. Digo, la mujer tiene quizás un mayor reparo, concientización, y no sé si el hombre está tan concientizado, ¿no?, también de la implicancia que tienen con este virus. Exactamente. Bueno, con respecto al Papa Nicolau es el método de prevención secundaria, porque ya el Papa Nicolau, para entender bien, es un estudio donde se estudian células, es un estudio citológico, donde el anatomopatólogo investiga esas células y define si esas células son normales o tienen alguna alteración. Y si esa alteración puede estar asociada al HPV. No es que el Papa Nicolau detecte el HPV, Exacto. detecta los cambios. Claro. Para detectar el HPV es otra cosa, es otra técnica, muy conocida hoy en día después del coronavirus, que es acá en Argentina, en Rosario, básicamente se hace lo que se llama la PCR, también, como se hacía con el coronavirus. Mediante un test. Pero es un test que ya eso merece aparte una explicación, porque lo que se viene en breve, en los próximos años. Pero yendo al Papa Nicolau, el método básico. Y en cuanto a la concientización, y por eso existe este día, no es tanto como se cree. Desgraciadamente, hay una población bastante importante de la mujer que no se hace el Papa Nicolau, a pesar de todos los esfuerzos, pero tiene que ver con que no existe en Argentina una política de salud, como decíamos recién, porque esto es un problema de salud pública, de detección masiva del cáncer. Es decir, el Papa Nicolau la mujer se lo hace por su propia voluntad. Porque tiene acceso a la salud. Porque tiene acceso, si es que tiene acceso. Sí, tiene acceso. Si está informada, si está educada para eso. Pero hay una gran población que no lo hace. Y aún estando informada, tampoco lo hace. Claro. Hay, podríamos decir, casi un 30% de la población femenina que si yo las encuesto en la calle... ¿Un 30%? Se van a encontrar que hace más de 5 años que no se hacen un Papa Nicolau. Que es el lapso como mínimo que tiene que haber entre un Papa Nicolau y otro. En realidad como mínimo son 3, pero... es un número importante. Es un número muy importante, muy importante. Nosotros decimos que es una detección al acecho. Nosotros estamos en el consultorio esperando que la paciente venga, no la vamos a buscar, como existen en otros países, que se ha logrado disminuir drásticamente la incidencia de este tumor, porque hay políticas de salud que van a buscar a la mujer para hacerse el Papa Nicolau. Pero su pregunta era del hombre. Lo que pasa con el hombre es que, en primer lugar, hay falta de información. En segundo lugar, hay menos incidencia de enfermedades importantes en el hombre. Lo más frecuente que son los condilomas, que son también verrugas. Que se llaman así, producidas por el HPV. No son graves, son fácilmente tratables y detectables porque son visibles a simple vista. Porque se ven, claro. El cuello de útero no se ve, hay que ir a buscarlo, ¿no es cierto? Entonces, la falta de información a veces hace que el hombre no colabore, podríamos decir, en la prevención, en el sentido de evitar la transmisión de la enfermedad. Como le decía, la falta a veces de información y concientización en el hombre como agente de transmisión de la enfermedad, porque al no tener síntomas, al no tener ninguna evidencia del HPV, piensan que no existe. No pasa nada. Como les decía antes, el HPV está, aunque no se vea, aunque no dé síntomas, y se transmite. Y la transmisión es sexual, básicamente, por contacto. ¿Y por qué el cuello de útero? Habíamos dicho por una cuestión de que es la zona más sensible o frágil de la parte de los genitales para que el virus genere la infección o se aloje en esa zona. La forma, digamos, de disminuir la transmisión podría ser el preservativo, el preservativo que uno recomienda, fundamentalmente para disminuir la carga viral que llega a la zona del cuello de útero. Obviamente, como les dije anteriormente, el virus no está solamente en esa zona. Sino toda una zona, digamos, está en la piel, está en las manos, está en la boca, entonces, bueno, obviamente con el sexo oral o con el uso de las manos y demás en una relación sexual,
también se transmite Claro, el HPV de esa claro. manera. Y después la otra manera de prevención, el otro gran adelanto de la prevención es la vacuna. La vacuna. Que en su momento lo hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Hubo una campaña de desprestigio muy grande, ¿no? Hay siempre un sector antivacuna que incide, ¿no? En ese pensamiento de la población y decimos, lo vacuno, no lo vacuno, pero ¿por qué los 11 años? Si va a empezar relaciones sexuales más adelante, ¿no? Todas esas preguntas que lo único que hacen es informar. Bueno, justamente la función nuestra es de informar. Claro. La vacuna es bastante reciente, surge en el 2007, acá llega a Argentina en el 2007, si mal no recuerdo. Es una vacuna que se estuvo experimentando y probando durante muchos años. A diferencia de la gente está más informada ahora con el tema de la vacuna del coronavirus, que fue una vacuna que sale de emergencia de forma muy rápida, por cuestiones de que ya era una pandemia como la que vivimos. Esto es distinto, fue un trabajo de muchos años hasta llegar a la presentación de la vacuna para el uso en humanos. Acá en Argentina se ingresa inmediatamente, pero recién en el año 2011, si mal no recuerdo, el hecho de que la vacuna sea colocada en el programa de vacunación, el programa nacional de vacunación, hizo que se pudiera ofrecer a la población, en ese momento solamente de nenas, en forma masiva. ¿Por qué la edad? Bueno, la edad es porque cuando la vacuna sale y se presenta, la indicación principal era colocarla antes del inicio de las relaciones sexuales. Claro. Antes de que el virus llegue al cuerpo de esa nena. Claro. Y se decía que la vacuna se podía colocar a partir de los 9 años, se puede colocar a partir de los 9 años, hasta los 26 años. Ese era el límite, que después fue modificado lentamente. ¿Por qué se eligió los 11 años? Bueno, eso se ha estudiado, la edad más o menos promedio del inicio de las relaciones sexuales en Argentina, que varía de acuerdo a distintos estratos sociales, pero habitualmente está ahora en los 15 años. Entonces, como hay poblaciones que inician antes, inclusive, se puso la edad de 11 años. Primero las nenas y a partir del 2017 los varones, porque la vacuna no estaba probada en varones, y cuando se aprobó en varones, se incorporó también en el Programa Nacional de Vacunación. A partir del año 2017 también los varones a los 11 años. Después se extendió, vino otra vacuna que hablaba de que se podía hacer incluso hasta los 45 años. Se extendió también al hecho de que aunque ya haya iniciado sus relaciones sexuales, una mujer se puede vacunar igualmente, aclarando que esa vacunación es desde el momento de que se realiza la vacuna hacia adelante. Si ya inició su vida sexual y tiene HPV, la vacuna no va a actuar sobre ese HPV. La vacuna está hecha contra los anticuerpos contra una proteína que envuelve la cadena de ADN del virus, y el virus cuando penetra en la célula pierde esa proteína y ya dentro de la célula queda solamente el ADN y el anticuerpo no lo identifica. Por eso es que no sirve después de que ya está dentro de la célula. Y esa es la verdadera prevención, la prevención primaria, como lo decimos nosotros. Obviamente que la vacuna no está hecha con todas las cepas virales. La primera vacuna que aparece está hecha con respecto a la prevención del cáncer, con las 2 cepas más importantes que se han encontrado con mayor frecuencia en más del 70% de los casos de cáncer de cuello, que son las llamadas 16 y 18. Están todas numeradas. Y también tenía 2 cepas de bajo riesgo, como le decimos nosotros, pero asociadas a los condilomas, a las verrugas. Ahora acaba de llegar a Argentina hace poquito, creo que fue en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, una vacuna no navalente, que tiene 9 cepas de alto riesgo, y 7 cepas de alto riesgo y las 2 de bajo riesgo de las verrugas. Esa recién ahora se incorpora. En Argentina todavía se sigue colocando la de 4 cepas, hasta terminar el stock, y ya cuando se termine van a colocar la no navalente. Pensando un poco en tema de la prevención y como bien decía al principio, ¿no? De que estamos esperando que esa mujer venga a quizás esa paciente, decir, bueno, voy a hacerme este estudio, porque para aclarar no da ningún síntoma que podamos ver. Exactamente. No hay ningún síntoma. Como yo digo, no duele, no arde, no pica. Claro. Porque la mujer, la consulta más frecuente es esa. Claro. En el consultorio.
Y cuando da síntomas ya no es una enfermedad preneoplásica, que es lo que nosotros intentamos detectar. Ya hay una lesión. Porque esta es una enfermedad que tiene etapas, y que se puede diagnosticar en esas etapas previas, llamadas lesiones intraepiteliales, que no son cáncer todavía, pero que muchas de ellas, si no se las trata adecuadamente o no se las controla adecuadamente, pueden derivar en un cáncer. Nosotros detectamos lesiones preneoplásicas a través del Papa Nicolau. Y cuando se descubren hacía tiempo, la curación es realmente muy alta, con terapias dentro de todo bastante poco agresivas. Y no tan invasivas, claro. Exactamente, comparadas con lo que son las terapias cuando ya el cáncer está instalado. Claro. Son terapias que incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, y tengamos en cuenta que esta es una patología que afecta a una población joven, y que en muchos casos, población que todavía no ha terminado o no ha concluido su maternidad o su etapa de búsqueda en la maternidad, con lo cual puede haber compromiso de su fertilidad. ¿Y hay factores de riesgo también? Asociados, sí, por supuesto. Básicamente, como hablábamos de la transmisión sexual, el factor más importante es la multiparejas. Claro. No me salió bien la palabra. La promiscuidad sexual, otras enfermedades de transmisión sexual asociadas, como las enfermedades infecciosas comunes, como la gonorrea, las clamidias, micoplasma, que también se asocian, también son de transmisión sexual. El cigarrillo, que disminuye la capacidad inmunológica defensiva. También se asoció, en algún momento se habla de los anticonceptivos, pero yo no hablo del anticonceptivo como un factor directo, sino asociado al resto. Claro. A la mayor libertad, a la mayor diversidad de parejas, a lo mejor la seguridad. Por eso hablo siempre de que en todos los casos, por ejemplo, aunque se use un anticonceptivo hormonal, DIU o lo que sea, usar preservativo cuando no hay una pareja estable, para disminuir esa carga viral que llegue a la zona del cuello uterino. Sí, que siempre, muchas veces, el uso de preservativo está ligado, o se sigue ligando de alguna manera, con no quedar embarazada. No digo, acá lo más importante es justamente la prevención de enfermedades, ¿no? De transmisión sexual. Exactamente. Más allá de prevención del embarazo, por supuesto, una cuestión de decisión, lo siguen utilizando como método anticonceptivo, siempre le decimos a las pacientes que ante la presencia de una relación sexual ocasional o no, digamos, segura, siempre tiene que estar el preservativo. Bien. Eso es para prevención de enfermedades de transmisión sexual. No solamente el HPV y todas las que nombré anteriormente, sino el HIV también. Claro, por supuesto. Que ese sí se transmite a través de sangre o semen y es altamente contagioso. Bueno, como para seguir en este contexto, ¿no? Y en lo que sería el día de concientización, va a estar brindando una charla el 31 de marzo, Corriente 450. Bueno, ¿quiénes pueden acercarse a esa charla? Todos los que quieran. Bien. Quieran informarse, quieran hacer preguntas, conocer un poco más de esta patología, hablar más ampliamente, inclusive también adelantar un poquito lo que se viene en nuestro país, que ya en muchos lugares del mundo se está poniendo en práctica, que es ya superar la barrera del HPV, que nos acompañó más de 70, 80 años, desde que aparece por primera vez, y acá en Argentina desde la década del 60, ya las técnicas de inmunohistoquímica más sofisticadas para detectar no las lesiones, sino la presencia del virus, lo que va a permitir de alguna manera captar el grupo de pacientes de mayor riesgo, estudiarlas más profundamente y liberar a aquella que está libre de la infección, y no realizar controles tan estrictos y tan seguidos. Pero, insisto, lo más importante es tratar de lograr la concientización y que a partir de políticas de Estado deberían ser las que vayan hacia la población para que estén más controladas. Y perdón, pensaba también siempre cuando uno habla del Papa Nicolau, los métodos de prevención, digo, uno recuerda a Tita Merelo, ¿no? Diciendo, muchachas, hacete Papa Nicolau. Digo, también sería interesante que a lo mejor personajes influencers, mujeres jóvenes, no jóvenes, adultos,
consultas, digo, pongan este tema en tapa, ¿no? Tita Merelo yo la recuerdo cuando yo ni estudiaba medicina y la escuchaba y que tanto insistía con el Papa Nicolau, ¿no? Sí, fue la pionera. Claro. Una mujer muy agradecida porque ella, tengo entendido que había tenido un problema relacionado con esa enfermedad. Ni sabía que el HPV todavía era el que generaba todo esto, y fue la que en forma de agradecimiento fue la mejor campaña que hubo en la Argentina, que creo que era de la década del 60, si mal no recuerdo. Sí, yo era muy chico. Y digo con el uso de las tecnologías, ¿no? Y después de eso nadie tomó la posta. Claro. Dicen por ahí que se le ofreció a mujeres bastante conocidas y famosas del ambiente artístico y no quisieron seguir esa posta, como que no querían que las asociaran con eso, dicen la... Bueno, vamos a tener confianza y esperemos que alguna de las mujeres o que influyen, ¿no? Yo las jóvenes, que tiene que ser a partir y obviamente el Estado con la salud pública. Acá en Rosario se han hecho muchos esfuerzos, somos pioneros en esa cuestión a nivel de salud pública. Claro. Con mucho énfasis. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y invitamos a todas las mujeres, varones que quieran acercarse a la charla. Muchísimas gracias. Exacto, varones también. Exactamente. Así los concientizamos un poco. Exactamente, y seguimos informando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima emisión de Conclusión TV.